Dios te bendiga. Gracias por nuevamente estar con nosotros compartiendo la palabra del Señor. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 20. Es el capítulo que vamos a estar viendo. Hoy terminamos Segunda de Reyes. Ya la semana que viene comenzamos las crónicas. Así que si viste el título, hoy vamos a hablar de Ezequías, el hombre que puso su esperanza en Dios. Antes de leer la palabra, yo quiero invitarte a que conmigo vayas en oración para presentar el estudio de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu bondad y misericordia, gracias por esta hermosa bendición de poder estar aquí estudiando tu palabra, de poder sentarnos a la mesa y que tú alimentes nuestras vidas de acuerdo a nuestras necesidades, seas tú hablando, seas tú supliendo cada una de ellas. Gracias por cada amigo que está conectado, que está presente hoy. Señor, que seas tú ministrando y que esta palabra toque su interior, toque su corazón. Yo te doy gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 1 al 11. Los quiero leer. Dice así en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Ezequías volvió el rostro a la pared y le rogó al Señor, recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. No había salido Isaías del patio central cuando le llegó la palabra del Señor. Regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a David mi siervo. Entonces Isaías dijo, preparen una pasta de higos. Y así lo hicieron. Luego se la aplicaron al rey en la llaga y se recuperó. Ezequías le había preguntado al profeta, ¿qué señal recibiré de que el Señor me sanará y de que en 3 días podré subir al templo? Isaías le contestó, esta es la señal que te dará el Señor para confirmar lo que te ha prometido. La sombra ha avanzado 10 gradas. Para retroceder, podrás retroceder 10. Es fácil que la sombra se alargue 10 gradas, replicó Ezequías, pero no que vuelva atrás. Entonces el profeta Isaías invocó al Señor y el Señor hizo que la sombra retrocediera 10 gradas en la escala de Acaz. El Señor añada bendición a su palabra. Este es el pasaje que vamos a estar viendo en el día de hoy, pero antes de entrar al pasaje, yo quiero hablarte un poquito sobre Ezequías para que así pues podamos entenderlo. Ezequías es el hombre que puso su esperanza en Dios. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Dios conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. El rey Ezequías es junto a Josías, uno de los reyes de Judá bajo cuyo reinado Dios dio un notable avivamiento. Esto sucede en un momento cuando el juicio de Dios sobre su pueblo estaba ya pronunciado por medio de los profetas Oseas e Isaías. Pocas décadas después de la muerte de Ezequías, ese juicio fue ejecutado por los babilonios. La historia de Ezequías tiene una actualidad especial para nosotros, además de ser un reto, porque nosotros como iglesia del Nuevo Testamento también nos encontramos en los últimos tiempos. Ya sabemos que esto comenzó con Pentecostés y hoy, ¿verdad? Y Pentecostés lo celebramos la semana que viene. Celebramos Pentecostés. Si interpretamos bien las señales de los tiempos, se halla en su fase final. Dios puede dar un avivamiento local en cualquier lugar y en cualquier tiempo, y el cual tendrá su repercusión. Y esto es precisamente lo que podemos aprender de la historia de Ezequías y de Josías, a quienes Dios otorgó en vida este avivamiento asombroso e imprevisible.
aún en esos tiempos, en los últimos tiempos, perdón, de Israel. Muchas veces un aguacero llega de manera inesperada y repentina, ¿verdad? No lo estamos esperando, vemos que está todo bien o creemos que está todo bien y de momento nos cayó el aguacero. El avivamiento y el reinado de Ezequiel parece el vino sobre el pueblo sin ningún antecedente espiritual previo, a menos no leemos nada de reuniones de oración pública o clandestinas que a menudo preceden a un avivamiento. En la historia de la iglesia observamos esto una y otra vez, pero en los últimos tiempos de Israel parece que no fue así el caso. Da la impresión que este avivamiento de ningún modo se podía pronosticar y nos recuerda al aguacero descrito muy acertadamente por Lutero en el 1524, Martín Lutero, y yo quiero compartirlo contigo. Él escribe: mis queridos alemanes, comprad mientras el mercado se halla delante de vuestra puerta, recolectar cuando el sol brilla y es favorable el tiempo. Usad la gracia y la palabra de Dios mientras la tenéis con vosotros, porque habéis de saber que la palabra de Dios y su gracia son como un aguacero que pasa veloz y que nunca retorna después que ha descargado. Estuvo entre los judíos, pero se marchó, ya no pueden disfrutarlo. Pablo lo llevó a Grecia, pero pasó, ahora está bajo el dominio de los turcos. Le tocó su turno a Roma y a las regiones italianas, también de allí se marchó y ahora tienen al Papa. Y vosotros, alemanes, no penséis que vais a tener esas lluvias de gracias a vuestra disposición para siempre, porque la ingratitud y el menosprecio harán imposible su permanencia. Para eso, el que pueda tomarlas y retenerlas, que las tome y las retenga con fuerza. Los perezosos tendrán un año malo. Así que nosotros debemos aprovechar ahora que tenemos la oportunidad, retengamos lo que tenemos, aprovechemos nuestra bendición, aprovechemos la bendición del Señor. Cuando Él venga y recoja a su iglesia, ya va a ser muy tarde. Ya esa oportunidad la habrás perdido. La historia de Ezequías tiene una actualidad especial para nosotros, además de ser un reto. Ezequías fue uno de los reyes llamados reformadores por los cambios que realizó en su pueblo. En su nombre significa Jehová ha fortalecido. Reinó en Judá desde el año 720 a.C. hasta aproximadamente 686 a.C. Fue el 13º rey del reino de Judá. De la vida de Ezequías podemos tomar varias lecciones importantes para nuestra vida. Ezequías fue reformador, pues no se conformó a vivir como ya todo estaba establecido. No aceptó lo malo como algo normal, sino que hizo lo posible por transformar su realidad por medio del poder y la sabiduría de Dios. Esta es una buena enseñanza para cada uno de nosotros, que muchas veces nos acomodamos o nos acostumbramos a vivir una vida que no agrada a Dios, pero con la ayuda del Señor nosotros podemos modificarla para bien de nuestra vida. Antes de realizar cualquier actividad política o militar, el motivo de Ezequías fue restablecer el culto a Jehová. Abrió nuevamente las puertas del templo y las reparó para que el pueblo pudiera volver al templo para adorar a Dios. Y esto es una gran lección que nos da a nosotros como cristianos, que nuestros templos ahora mismo están abiertos, tenemos cultos en nuestras iglesias, pero los que tenemos cerrados el corazón somos nosotros, que no le damos importancia a congregarnos con constancia, ¿verdad?, en la casa de Dios. Ezequías fue obediente al mandato del Señor de celebrar la Pascua perpetuamente por todas las generaciones, y esa obediencia trajo bendición a su reino. Así que nosotros como cristianos deberíamos de aprender también a ser obedientes a los mandatos del Señor, como el bautismo, la Santa Cena, el matrimonio, diezmos, ofrendas. No debemos acomodarnos a vivir en desobediencia a Dios. El pueblo había descuidado su adoración a Dios y había dejado de traer los diezmos a la casa de Dios. Y Ezequías sabía que era un mandato de Dios traer los diezmos y las ofrendas a su casa. Y eso te lo puedes ver en Deuteronomio. Cuando el pueblo escuchó el llamado del rey, se motivaron a dar en abundancia.
y Dios bendijo al pueblo. Estas son algunas de las cosas que usted va a encontrar en Segunda de Crónicas. Nosotros como Iglesia de Cristo también tenemos un mandato y una promesa de nuestro Dios para los diezmos y las ofrendas. Segunda de Corintios 9, 6 al 8. Si hay escasez en nuestra vida, posiblemente sea porque al igual que el pueblo de Judá, hemos descuidado darle a Dios la parte que le corresponde. Así que es algunas de las enseñanzas que nos deja Ezequías bajo su reinado. Ahora entrando rápidamente a lo que tenemos para hoy. Hoy no vamos a tener, ¿verdad?, el video. La semana pasada le doy las gracias a Fernando que nos pudo conseguir y volvimos a poner el video para que usted pudiera entender un poco más. Pero esta semana vamos a enfocarlo solamente en esta enseñanza. Así que hablando un poco de lo que tenemos, leímos en Segunda de Reyes, capítulo 20, ¿verdad? Que lo tuvimos para el día de hoy. Vamos a estar viendo los versículos. Voy a tomar quizás un versículo o 2 o 3 versículos a la misma vez para hablarte un poco de lo que aprendemos de este capítulo 20. Comienza diciéndonos, ¿verdad?, que Ezequías enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Esto pasa en el tiempo de la invasión asiria de Judá, porque Jerusalén aún no había sido liberada de la amenaza asiria. Y los eventos de este capítulo también están registrados en Isaías 38. Así que te invito a que también puedas ir y leerlo. No se nos dice cómo es que Ezequías se enfermó. Debió haber sido algo evidente para todos, pero si usted ve el pasaje que leí, habla de que habían llagas en su cuerpo. En esta versión, que es la nueva versión internacional, no sé si te lo comenté, es la nueva versión internacional la que estoy utilizando, aunque a mi lado también tengo la Reina Valera, ¿verdad? Una de las más comunes, para que así podamos ir viendo una y otra versión. Así que si usted se da cuenta, en el versículo 7 dice que le aplicaron en la llaga, así que posiblemente tenía algo que ver con una enfermedad que se podía ver. En la Reina Valera también aparece y dice llaga, pero no se nos dice específicamente qué enfermedad él pudiera tener. Como sea, que Ezequías se haya enfermado, ciertamente fue permitido por Jehová. Jehová le ordena que ordene su casa porque iba a morir, que ya no iba a estar vivo, ¿verdad? Que no iba a recuperarse, perdón. Obvio, si iba a morir no iba a estar vivo, no iba a recuperarse. Dios fue increíblemente amable con Ezequías, diciéndole que su muerte estaba cerca. No a todas las personas se les da el tiempo de poner en orden sus casas. Sabemos por la comparación de Segunda de Reyes 18:2 con Segunda de Reyes 26 y Segunda de Reyes 18:2, te la voy a leer. Tenía 25 años cuando accedió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Así que él tenía 39 años cuando se enteró de que iba a morir. Recuerda que comenzó a sus 25 y tenía 39 años cuando se enteró. Ahí él le añaden los 15 años más. Continúa el capítulo hablándonos en los versículos 2 y 3 que cuando él recibe esta noticia, él pone su rostro a la pared y yo me lo pudiera imaginar a él, lo triste que es saber que ya te queda poco, que te van a dar quién sabe cuánto tiempo, que no te vas a recuperar de esa enfermedad. Y es algo que muchas personas tristemente han pasado con este COVID, saber que es tan fuerte que vas al hospital pensando que vas a salir y de allí no sales. Es comparar quizás esta situación cuando leía, ¿verdad? Pues aquellos que saben, yo fui infectada del COVID y mi salud se vio muy delicada y lo compartí el domingo en la iglesia mientras predicaba. Fue un momento muy difícil para nosotros como familia.
Pero aprendí muchas lecciones, aprendí a confiar aún más en el Señor, aprendí a que mi vida está en las manos del Señor y si era su voluntad, que pues hasta ahí esta negrita llegaba, pues Él sabía lo que hacía. Pero saber que estás atravesando una enfermedad que puede ser de muerte y que puede ser una muerte repentina es difícil. Así que puedan quizás imaginar para Ezequías saber que le están diciendo que ordenes todo. Aparte de que dan una bendición de que puedas ordenarlo todo, pero te lo están diciendo, lamentablemente tus días se acabaron. Así que Ezequías se vira a la pared y él rogó al Señor. Y rogar al Señor, estás diciendo que eso es una súplica. Es que lo estás haciendo con todo tu interior. Es que es algo que te brota desde las entrañas. Es algo que sale y que estás diciendo, Señor, ¿cómo es posible? Es que derramas, yo creo que sangras al llorar, porque le estás pidiendo al Señor misericordia. Así que él dice él dice la palabra que él se vira a la pared y él comienza a hablar al Señor. Y él está diciendo que por favor hagan memoria. Y quizás para nosotros como cristianos pudiéramos verlo ahora en este tiempo como es egoísta quizás. No es válido hacerlo. Así como Ezequías, es casi como si Ezequías hubiese orado. Jehová, he sido un muchacho tan bueno y tú no estás siendo justo conmigo. Recuerda lo buen chico que he sido y rescátame. Quizás para nosotros hubiese sido una oración como esta, ¿verdad? Quizás para nosotros hubiese sido una ofensa. Es la palabra, una ofensa a nosotros orar a Dios de esta manera. Porque es la voluntad del Señor y nosotros tenemos que acatarla y yo no tengo derecho a reclamarle al Señor lo bueno que yo he sido o lo bueno que yo he hecho. Pero bajo el antiguo pacto, este era un principio válido en el cual acercarse a Dios. El pasaje como Levítico 26, Deuteronomio 28 muestran que bajo el antiguo pacto la bendición y la maldición eran enviadas bajo la base de la obediencia y desobediencia. En ese principio David pudo escribir en el Salmo 15, déjame buscarlo, vamos a leerlo. Salmo 15, rapidito por aquí. Salmo 15, versículo 1 y 2, dice, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Pero bajo el nuevo pacto somos bendecidos en el principio de la fe en Jesús. En Gálatas 3, vamos a ver si lo puedo conseguir. Esta Biblia es nueva y las páginas aún se me pegan. En Gálatas capítulo 3, voy a leerlo en la Reina Valera. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibieses la promesa del Espíritu, la promesa del Espíritu. El principio de la oración de sequía no es apropiado para el cristiano en la actualidad. Nosotros oramos en el nombre de Jesús, no en el nombre de quienes somos o de lo que hemos hecho, de las cosas que hemos hecho. Nos encontramos con súplicas similares una y otra vez en las oraciones de los hijos de Dios de antaño. Los salmos abundan con ellos, pero no los encontramos en el Nuevo Testamento.
La iglesia basa sus súplicas en la justicia de Cristo. Así que Ezequías vivía bajo el antiguo pacto y en ese tiempo no había una seguridad de la gloria en la vida del más allá. Más bien Jesús trajo la vida y la inmortalidad vino a la luz a través del Evangelio. En 2 de Timoteo 1:10. Bajo el antiguo pacto, Ezequías hubiera considerado esto como evidencia de que Dios estaba disgustado con él. Recuerden que era solamente por el bueno o por lo malo hecho, por la obediencia o desobediencia. Pero, ¿por qué debería un santo estar apegado a la vida o tener miedo a la muerte? Y cuando hablo de un santo, no me lo malinterprete. Un santo es una persona que está viviendo su vida, si lo vemos como Ezequías le está presentando al Señor su vida. Yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro y que he hecho lo que te agrada. Así que le está diciendo, si yo he hecho todo bien, y es cuando a veces le decimos, tú eres un santo. Si he hecho todo bien, si he cumplido con la palabra, si he cumplido con los mandatos del Señor, si le he obedecido en todo, ¿por qué yo debo de preocuparme de que me toque mi tiempo de ir al cielo? ¿Por qué debo preocuparme de que me toque mi tiempo de morir, de partir de aquí? Si es la voluntad del Señor, es lo que Él tiene para mi vida. Así que en respuesta, en los versículos 4 al 7, en respuesta a la oración de Ezequías, Dios le concedió 15 años más. Cuando Dios anuncia juicio, casi siempre es una invitación para arrepentirse y para recibir misericordia. Y esto lo podemos ver cuántas veces hemos experimentado que Dios habla, que Dios le habla a X o Y persona de que su tiempo se está acordando, de que Dios le está dando una oportunidad, de que no sabe lo que va a pasar cuando salga del lugar, que tiene ahora la oportunidad de poder reconciliar su vida con el Señor, que tiene la oportunidad ahora de poder tornar su cara al mundo y volverla al Señor, que es hora de arreglar su vida. Y a veces la persona lo rechaza y o el mismo día o a los días o al par de horas, la persona pierde su vida y la pierde posiblemente alejada de los caminos del Señor. Así que Ezequías, aunque no era más que un pequeño príncipe, de repente se encontró a sí mismo con como un hombre acaudalado, teniendo además una cosa entre sus tesoros que no podía haber sido descubierta entre las riquezas de ningún otro ser viviente, específicamente una orden de la corte del cielo de que viviría otros 15 años más. Así que aún así, Dios le advierte y Dios le dice, te voy a dar 15 años más. No te dice, te la voy a extender. Le dijo específicamente cuánto tiempo le iba a dar. Si Dios nos dijera a nosotros el tiempo, wow, fuésemos entonces los santos. Nos portaríamos, no faltaríamos a los cultos, haríamos todo en orden, pero nosotros no sabemos el tiempo que nos toque. Nosotros no sabemos cuánto tiempo más nos queda aquí. Eso que es una enseñanza para nosotros de que debemos de arreglar nuestra vida, de que debemos de cumplir con el mandamiento que Dios nos da. ¿Qué creemos? Que es que ay, Dios es misericordioso. Claro que Dios es misericordioso. Claro que Dios lo es. Claro que Él nos ha bendecido aún cuando nosotros no lo merecemos. Él nos ha dado más de lo que nosotros merecemos. Pero llega un momento en el cual Él va a pedir, Él va a jalar por la soguita. Va a llegar el día en que la trompeta va a sonar y si tus oídos no están prestos, si tú no cumpliste, si tú no obedeciste, ¿qué es lo que te toca? ¿A dónde te toca? ¿Qué es lo que te va a tocar enfrentar? ¿Qué es lo que vas a tener que vivir? Y lo más triste es sabiéndolo. Así que a él le dan una oportunidad y le están diciendo, te voy a dar 15 años más. La oración de Ezequías fue importante por todas las indicaciones. Si Ezequías no hubiera hecho esta apasionada oración, entonces su vida no hubiera sido extendida. Esta es otra demostración del principio de que la oración importa. ¿Cuántas veces quizás recibes un mal diagnóstico? Quizás has recibido la noticia más triste de tu vida, pero la oración mueve, la oración traspasa, la oración baja aún más allá
de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Yo soy testigo de lo que puede hacer una oración. Yo sé que la oración de un pueblo me levantó a mí de esa cama, de cuando yo sentía que ya yo no tenía oxígeno, de cuando yo sentía que ya yo no podía, que mis fuerzas ya no podían, cuando yo sentía que mi cuerpo ya no estaba reaccionando. Cuando el doctor me dijo aquel día, tienes que ir al hospital porque estás mal y me preocupas. Yo sé que una oración movió el cielo. Yo sé que una oración estremeció. Y yo sé que Satanás se molestó por aquella oración. Porque de aquella oración yo fui levantada. De aquella oración que el pueblo, que la iglesia hacía, que mis pastores y cada hermano hacía por mí, me volvió a levantar. Una oración que hace más de 20 años atrás, en medio del diagnóstico del cáncer, una oración detuvo todo. En la oración hay poder. Una oración tiene tanto poder que puede cambiar el rumbo, pero debemos de confiar en el Señor. No es una oración vana, es una oración puesta en la confianza del Señor, de lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Dios le dio dos regalos a Ezequías. Le dio el regalo de la vida extendida. Le dio el regalo de saber que solo le quedaban 15 años. Y si él era sabio, esto aún le daría al rey Ezequías la motivación de andar recto con Dios y poner su casa en orden. Y dice que ampararía la ciudad por amor a mí mismo y por amor a David. Así que por amor a David, él lo está haciendo. Por ese amor que sentía por su siervo, por su hijo David. Esta promesa iba de acuerdo con las profecías de liberación anteriores de Jehová y fecha a este capítulo como anterior a la destrucción del ejército asirio. Usted lo ve en Isaías 37, versículo 36 y 37. La conexión de las promesas indica que una confirmaría a la otra. Cuando Ezequías recuperó su salud, podría saber que Dios también lo libraría de los asirios. Así que en los versículos 8 al 11, ¿verdad? Es la última parte de este versículo, de esta enseñanza que tenemos para hoy. No sé si tenía, no lo marqué. El de Isaías, pero usted puede entrar a Isaías 37, versículo 36-37, ahí puede ver más sobre esta destrucción, ¿verdad?, del ejército sirio y lo que el Señor le estaba hablando. Así que en los versículos 8 al 11, Ezequías entonces le pregunta al profeta, ¿qué señal yo voy a saber de que Dios lo va a hacer, de que es mi momento de volver al templo, de que ya estoy sano y lo que leímos? Así que Ezequías quería una señal que le permitiera subir a la casa de Jehová. Él lo que anhelaba era volver al templo, es ir a adorar al Señor en el templo. Esto era porque no podía y no subiría a la casa de Jehová hasta que fuera sanado. Por lo que los dos están conectados. Ezequías apropiadamente pregunta por una señal que le asegure su recuperación. Dios mostró aún más misericordia a Ezequías. Dios no tenía ninguna obligación de dar esta señal. De hecho, Dios hubiera estado justificado al decir, yo lo digo y tú lo crees. ¿Cómo te atreves a no tomar mi palabra por verdadera? Pero el verdadero amor, pero por el verdadero amor que Dios le tenía a Ezequías, Dios le muestra, ¿verdad?, cuál era la señal que iba a tener. Y de la misma manera Dios Dios muestra ese amor hacia nosotros. Dios no tuviese que darnos, mire hermano, nosotros a veces somos medios tercos. Y Dios nos da una palabra y Dios nos habla y Dios nos muestra y aún así, Señor, pero dame una señal. Aunque nuestro corazón sabe que lo que Dios está hablando es. Pero nosotros le pedimos señales al Señor porque queremos estar seguros. Yo he pensado, yo no digo que Azalia, no está mal que usted le pida al Señor. Yo entiendo que nosotros, cuando tu vida la dirige el Señor, tú quieres estar seguro de que lo que estás haciendo es la voluntad del Señor y que tú no estás ofendiéndolo. Lo malo es cuando tú sabiendo
que es la voluntad del Señor, aún así sigues pidiendo y pidiendo porque estás buscando una excusa para no hacerlo. Si Dios te contesta, si Dios te habla y Dios te dice, créele. No le temas. No temas hacer lo que Él te pide. No te temas moverte cuando Él te lo pide. Créele. Cree lo que Él te habla. Cree lo que Él te dice. Cree lo que Él te indica a hacer. Yo entiendo que la señal están puestas para cumplimiento de su palabra. Pero no forcemos a que Dios cambie de parecer, porque las consecuencias las vamos a tener nosotros. Nosotros vamos a pagar esas tristes consecuencias sabiendo que sabíamos que era la voluntad del Señor y que nosotros por nuestra terquedad cambiamos todo, por nuestra terquedad provocamos un cambio en las decisiones, porque vamos a tener malas, pero muy malas consecuencias. Vamos a tener consecuencias muy tristes en nuestras vidas. Por el verdadero amor, Dios le dio a Ezequías más de lo que necesitaba o merecía. Dios nos muestra la misma misericordia. Debería ser suficiente con que Dios nos diga, te amo. Pero Dios ha hecho demasiado para demostrarnos su amor. ¿Qué es lo que nos dice Romanos 5:8? En Romanos 5:8 nos dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué nos dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios prometió hacer algo completamente milagroso para la señal de confirmación. Él prometió hacer a la sombra del reloj solar retroceder en vez de avanzar. Esta es una señal maravillosa apropiada para Ezequías. Al hacer que la sombra del reloj solar retrocediera, le dio más tiempo al día, tal como Dios le dio a Ezequías más tiempo. Como sea que lo tomemos, fue un milagro. Dios pudo haber revertido la revolución de la tierra si él hubiese considerado apropiado hacerlo, pues no es un relojero pobre que no puede girar las manos de su propia obra hacia atrás. O pudo haber causado el fenómeno según la ordinaria ley de la refracción. Ciertamente, no hay necesidad de postular ninguna inversión de la rotación de la Tierra o de que el Sol haya retrocedido. El hecho de que el milagro haya sido percibido solamente en la Tierra hace talas soluciones dudosas. No importa cómo haya sucedido el milagro. Segunda de Crónicas 32:24. Segunda de Crónicas 32, te lo voy a leer. 24 al 26 nos dice que Ezequías no se respondió correctamente a este milagro de sanidad. Quiero que vayas conmigo. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 24 al 26. Por aquellos días, Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Entonces oró al Señor, quien le respondió y le dio la señal extraordinaria. Pero Ezequías no correspondió al favor recibido, sino que se llenó de orgullo. Eso hizo que el Señor se encendiera en ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Luego Ezequías, junto con los habitantes de Jerusalén, se arrepintió de su orgullo, y mientras él vivió, el Señor no volvió a derramar su ira contra ellos. Así que, a pesar de que Dios le hizo el milagro, él falló. Pero lo más importante y la lección que nos deja Ezequías es que él supo reconocer su falla. Él supo reconocer lo mal que estaba haciendo y retornó su mirada. Él se arrepiente y Dios perdona. ¿Y tú? ¿Has podido volver tu rostro? ¿Tú has podido agradecer al Señor por el milagro que hizo en tu vida, volviendo tu mirada al Señor, obedeciéndole? ¿O tú estás aún al otro lado,
disfrutando la vida y no agradeciéndole a Dios por lo que Él hizo. Yo quiero terminar. No hay duda de que Ezequías inició como un rey temeroso de Dios y en su mayor parte su reinado fue uno de consagración sobresaliente. Sin embargo, su inicio fue mucho mejor que su final. Ezequías no terminó bien. Dios le dio a Ezequías el regalo de otros 15 años de vida, pero los años agregados no lo hicieron un mejor hombre ni más temeroso de Dios. El tiempo o la edad no nos hacen necesariamente mejores. Considere que el tiempo no hace nada más que avanzar. Algunas veces decimos, el tiempo lo dirá, el tiempo sanará, el tiempo sacará su potencial a su tiempo. Pero el tiempo no hará nada de eso. El tiempo solo irá y vendrá. Lo único que importa es cómo usamos el tiempo. Ezequías no hizo buen uso del tiempo extra que Jehová le dio. Ezequías fue enterrado en la colina inclinada donde eran cortadas las tumbas de los descendientes de David. Esto fue debido a que las cuevas reales en la Edad de Hierro al norte de la ciudad se habían llenado para este tiempo y por lo tanto ningún rey judío fue enterrado en las tumbas de piedra talladas de allí. Ezequías se crió en un entorno impío. Su padre Acaz fue un rey sumamente cruel e impío. Era impensable que su hijo recibiese una formación especial fiel a la Biblia que lo preparara para sus tareas futuras. Solamente la mención explícita de la madre de Ezequías, Abi, que significa mi padre es Dios, y de su padre Zacarías, el Señor se acuerda, parecen surgir de parte de la madre. Parece surgir que de parte de la madre hubo la influencia positiva. Esto podría ser un fuerte consuelo y estímulo para madres que tienen a su lado maridos incrédulos o sin interés en lo espiritual. Les podría animar a educar a sus hijos para el Señor, preparándolos para que sigan a Cristo en su vida. Sea como fuese, el hijo del impío Acaz recibió el nombre de Ezequías, mi fuerza es Dios, por razones que no conocemos. Y efectivamente, en su vida posterior, Ezequías hizo honor a su nombre, confió en Dios. Segunda de Reyes 8:5. Leemos: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Tal rey, cuya confianza es Dios, no fue superada por ningún otro rey en el pueblo de Dios. En verdad debería retarnos para que lo estudiemos y lo imitemos. Aunque haya fallado y aunque no fue perfecto, pero puso su confianza en el Señor. Tú y yo no somos perfectos. Tú y yo, y recuerda que fue el linaje que aún así, ¿verdad?, de David, Dios escogió para él venir al mundo. No fue familia perfecta. Tú y yo no somos perfectos. Tú y yo cometemos errores. Tú y yo le fallamos al Señor. Pero cuando aprendemos a reconocer nuestra falta, cuando aprendemos a conocer que hemos fallado y podemos volver nuestro rostro al Señor como lo hizo Ezequías, Dios bendice nuestras vidas. Dios bendice cada una de nuestras vidas. Dios bendice nuestros ministerios. Dios bendice nuestras familias. Sea agradecido. Vuelve tu rostro al Señor y déjalo a Él que bendiga tu vida como Él siempre ha deseado. Señor, te damos gracias por esta bendición de estudiar tu palabra. Yo te pido que tú hayas hablado a nuestras vidas, que esta palabra continúe trabajando en cada uno de nosotros, que podamos entender la importancia que tiene la oración y cómo puede estremecer y puede cambiar el rumbo, que aprendamos a ir delante de ti, que aprendamos a cumplir tus mandatos, que aprendamos, Señor, a que cuando te somos fiel,
Tú eres fiel hacia nosotros. Tú bendices nuestras vidas, mi Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy.